Hello, everyone. Welcome to Rogen webinar. My name is Rick, Sales and Marketing Manager of Rogen Dental. Rogen is a leading endodontic instruments manufacturer in China, specialized in manufacturing endodontic files and devices for over 10 years. Rogen endodontic instruments are approved by FDA, CE. The Rogen production quality system was certificated by ISO certificate. Rogen has top R&D and strong production ability. Please enter www.rogendental.com for more. Today's speaker is Dr. Liliana Artaza. She is famous regional and international endodontic speaker in Argentina. Hello, Liliana. Hello. Okay. Dr. Liliana Artaza is Rogen for South America for International Federation of Endodontic Associations, academic member and currently Society of National Academy of Dentists. Former full professor endodontic chair, the two Universidad del Salvador, former president of the Argentina Society of Endodontics. And today we have another special guest from Rogen official agent Argentina. His name is Mr. Daniel Hartner. He's from Mega Dental. Mega Dental is authorized distributor of Rogen Dental in Argentina, has over 25 years history in dental business. So, Daniel, are you there? Hello, Daniel. Hola, hello, Rick. Hello. Okay, Daniel. Now let's Mr. Daniel to make an introduction in Spanish. Daniel, host is yours. Ok, Rick. Hola, buenas noches a todos. Bueno, una vez más estamos aquí junto a nuestra querida doctora Liliana Artaza. Muchas gracias, Liliana, por compartir este espacio. Hoy Liliana va a tratar un tema muy importante que es el tratamiento del absceso apical crónico. Así que yo estoy teniendo algún inconveniente con la conexión, así que Liliana, yo te pediría que si tú estás bien, poder comenzar a dar la disertación del webinar. Es que necesito que me habiliten para iniciar, no puedo abrir la cámara. Sí, es lo que me está pasando a mí y se me entrecorta, así que ahí le pido a Rick que él abra la posibilidad de conectarnos. Okay. Share screen. So now Ahí estoy. is Bueno, yo ahora me pude conectar. I'm sorry. So Ok, Liliana, ahí sí puedes ya compartir. Bueno. Estoy. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, ok. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es el tratamiento del absceso apical crónico.
Bueno, puse esta analogía de la naturaleza porque es lo más parecido que encontré a un absceso crónico, es el volcán, ¿no? Que en un momento se abre y empieza a drenar. Así que me gustó esto para ejemplificarlo con algún elemento de la naturaleza. Bueno, no me pasa, espera. Ok, muy bien. ¿Qué es un absceso apical crónico? Es una forma de periodontitis apical que está causada, como todos los tipos de periodontitis apical, por una infección instalada en el conducto radicular, y se caracteriza porque hay una lesión radiolúcida, como ven en este caso, vamos a ver si hacemos el puntero, y un tracto sinusal, una fístula le llamamos nosotros, y un sinus tract o tracto sinusal en el resto de Latinoamérica, que no es más que un camino que hace el organismo a través del periósteo, el hueso, la mucosa, para drenar pus al exterior, para drenar el sudado purulento. Entonces, es un tipo de periodontitis apical que tiene una etiología infecciosa, como todas las periodontitis apical, y que requiere el tratamiento adecuado, la eliminación de la infección del conducto radicular para lograr el cierre, que es el predictor a corto plazo de buen resultado, y la cicatrización de la lesión de periodontitis apical a largo plazo. Muy bien, hay dos teorías de cómo se forma un absceso apical crónico. Una es que es una exacerbación subclínica de una lesión crónica, por ejemplo un granuloma o un quiste, o la cronificación de un absceso agudo. Cualquiera de las dos puede ser. Bueno, esto lo saqué de este artículo maravilloso de Ricucci y Siqueira, esto de las dos teorías, y si ustedes hacen una anamnesis a los pacientes, muchos de ellos han tenido una historia de absceso agudo. Muy bien, entonces, también se llama, la van a encontrar como periodontitis apical supurativa, que es un nombre mejor, más adecuado inclusive que absceso crónico, porque es un tipo de periodontitis. Suele en general ser asintomática, por lo tanto los pacientes muchas veces pasan de largo, o sea, pasan mucho tiempo hasta darse cuenta de que tienen algún problema. El tracto sinuoso puede estar cubierto por epitelio en toda su extensión, pero la mayoría de los casos solo se extiende a la abertura, y este es un punto controversial con los cirujanos que dicen que si está recubierto por epitelio hay que hacer la cirugía. Esto no es necesario, el tracto sinuoso va a cerrar si nosotros logramos controlar la infección del conducto. Frecuentemente se abren en la mucosa bucal, aunque pueden también estar en la piel, o sea, externos, ser extraorales, son más comunes en dientes con grandes lesiones porque hablan de una infección prolongada, de una infección de larga data. Y la infección, lo más importante es que la infección extrarradicular es muy común en los dientes con tracto sinuoso, generalmente como una continuidad de la infección intrarradicular. La prevalencia es entre el 8 y el 18%, según los distintos autores, pero nosotros los endodoncistas vemos un poco más de esta prevalencia. Esta es la prevalencia publicada en grandes estudios de investigación, pero en el consultorio lo vemos con mayor frecuencia. Muy bien, yo el primer artículo, la verdad que es un tema que a mí me fascina, el tema del absceso crónico, y el primer artículo que escribí sobre este tema fue en el 2012, 2013, que fue que le puse ese título, un síntoma a una enfermedad, porque en realidad el tracto sinuoso, la fístula, es un síntoma, no es la enfermedad es la periodontitis apical, y el síntoma es la fístula, por
sobre todo porque en ese momento había una controversia importante con el tema de si estaba cubierta o no cubierta por epitelio. Y bueno, ahí lo que puse es lo que está escrito acá, que no es otra cosa que la extensión de la enfermedad de la pulpa en los tejidos perirradiculares, y se desarrolla como una ruta de drenaje desde la lesión inflamatoria, siguiendo el camino de menor resistencia. Pasa hueso, periósteo y mucosa, y puede salir en cualquier punto de la mucosa oral o aún en la piel. Fíjense, y acá les traje, la localización es generalmente en el lado vestibular, en el lado bucal, pero puede haber otras localizaciones. Y les traje este caso de una, fíjense, una fístula que está sobre un diente que es vital, el 1.2, sin embargo, el único sin vitalidad es el 2.1, o sea, la fístula cruza la línea media, cosa que no es tan frecuente. Por eso es muy importante tomar la vitalidad, sobre todo cuando está asociada a lesiones tan grandes. También puede haber palatinas, fístulas palatinas, en relación con la necrosis pulpar de molares superiores, del primer molar superior. Frecuentemente también puede hacer el incisivo lateral superior una fístula palatina. Y fíjense en este premolar inferior, una fístula lingual. Las fístulas linguales son bastante raras, no he visto muchas, generalmente las que vi estaban asociadas a fisuras. En este caso, la fístula desapareció después de la primera sesión de limpieza, y entonces después se pudo hacer el tratamiento endodóntico, no estaba relacionada con una fisura. Y las fístulas extraorales, en este caso cortesía de Santiago Fraslich, una fístula en una persona mayor en la zona mentoniana, ocasionada por la necrosis de un incisivo inferior. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Porque esta patología, no tanto por los endodoncistas, que estamos bastante acostumbrados a tratarla, sino por el odontólogo general, puede confundir, sobre todo cuando se presenta, como en este caso, fíjense, un tracto sinuoso muy cerca del surco gingival, lo pueden confundir con un absceso periodontal. Entonces, ¿cómo tienen que hacer el diagnóstico? Primero, evaluar el resto de la boca, o sea, evaluar si el paciente es un enfermo periodontal o no, evaluar en la radiografía la altura de las crestas óseas, aquí tenemos unas crestas óseas conservadas, la vitalidad, siempre tomar el test de sensibilidad y hacer el trazado del tracto sinuoso, porque cuando ustedes hacen el trazado con el cono de gutapercha, les va a indicar por lo general cuál pieza dentaria es la que está ocasionando. Siempre va a ser una pieza sin vitalidad. Entonces aquí, esta es una endodoncia de muchos años atrás, es mi etapa de sesión única, esto lo hice en sesión única. Siempre controlé al paciente entre 7, 14 días o un mes, de acuerdo a la disponibilidad que tuviera el paciente para venir, a ver que la fístula se hubiese cerrado. Fíjense que aquí tengo, esto era el preoperatorio, una fístula bien activa. Al mes del tratamiento tengo una cicatriz, pero la fístula ya no está activa, no puedo penetrar, y en el control al año está totalmente cicatrizado, tanto el tracto sinuoso como la lesión asociada. Fíjense que esta lesión muy grande, envolvente, en este molar inferior, primer molar inferior, que tiene 2 conductos Bertucci tipo 4 en ambas raíces, 2, 2, 2, 2, y pudo ser instrumentado, se controló la infección en una sola sesión. Hoy no lo haría así, no trataría esto, tal vez en ese momento yo estaba convencida de que en una sesión podía hacerlo, pero bueno, ahora a medida que vayamos
metiéndonos dentro de la charla, les voy a contar cuál fue mi experiencia y por qué mi cambio. Muy bien. Vamos a ver entonces el trazado del tracto sinuoso. No es a veces tan sencillo. Este sí es un caso que hice ahora, hace poco tiempo. Fíjense, yo les decía que el trazado facilita el diagnóstico, pero acá, fíjense que coloqué el cono, tengo la fístula está bien sobre esta pieza dentaria, casi en distal de este segundo molar inferior, y el tracto sinuoso va entre ambos dientes. Este diente no tenía vitalidad, tomé la vitalidad del diente anterior, del 46 tampoco tenía vitalidad, la paciente insistía que su dolor era de esta pieza, así que yo comencé a hacer la endodoncia de esta pieza, aunque le dije que el diente de adelante también requería endodoncia. Fíjense que tiene lesiones asociadas. Pero bueno, me dediqué a hacer el 47. La paciente vuelve a los 14 días, hice la limpieza y conformación, coloqué hidróxido de calcio y vuelve a los 14 días con la fístula en el mismo estado. En ese momento que hice, volví a hacer un cateterismo, ya ahora pude penetrar mejor y la fístula venía de la pieza 46. Fíjense que sigue el camino de menor resistencia entre el hueso, el periósteo y la mucosa, y puede salir inclusive sobre otro diente. Por eso es tan importante que ustedes tomen la vitalidad y hagan el trazado. La abertura no puede estar solo a distancia, y también puede correr por el ligamento periodontal del diente afectado, ¿no? Y entonces, en este caso, sí se trataron los dos dientes con Roguin, con las Wi-Fi Gold, se hizo el Glide Pass con manual, y se pasó también la Super Flexify Gold, la 1504, y se utilizaron 2 sesiones de limpieza en cada tratamiento, y después en una sola sesión se hizo la obturación de ambas piezas. Siempre como protocolo, porque estos son dientes sumamente infectados, uso irrigación, activación ultrasónica del irrigante, 1 minuto con el ETAC, 1 minuto con el hipoclorito, y después hago activación continua, que es que ustedes abren el reservorio de líquido del ultrasonido y utilizan la punta ultrasónica con irrigación constante durante 1 minuto con agua. A mí me gusta, no hay tanto en la literatura que diga que la irrigación continua mejora, pero bueno, siempre es un poco más. Eso hago en las 2 sesiones de limpieza. Muy bien. Entonces, aquí otro caso también tratado con Roguin, hice la planificación, el tratamiento de la pieza. Fíjense que acá teníamos un tracto sinuoso, la paciente tiene un implante que repone la pieza 1.5, y en la zona del 1.4 estaba la fístula hacía todo este camino, ¿ven? Y iba a la pieza 1.6, le pedí a la paciente que se haga una tomografía para ver el tamaño de la lesión, y el tamaño era bastante grande, no tiene MB2, entonces hice el tratamiento con las limas Wi-Fi Gold, bueno, y siempre llegando a un calibre 3506, tanto en el mesio vestibular, en el disto vestibular, y en el palatino llegué a un 4505. Pero cuando pido la tomografía, le detecté a la paciente un diente que no tenía tracto sinuoso, pero es el 1.7, el segundo molar inferior, también con una lesión inclusive más grande que la de la pieza 1.6, que no se veía en la radiografía. Entonces, fíjense que la cortical estaba discontinua, aquí en la pieza que tenía fístula, que es bastante frecuente, y tenía una lesión muy grande
en el 1.7, que no se detectaba en la radiografía, porque en la radiografía no la pude ver. Lo llamativo es que la anatomía de este diente, que tenía dos raíces, una raíz mesial y una raíz distal, que en general cuando tienen dos raíces los molares, los segundos molares tienen una vestibular y una palatina. Esto se pudo ver con la tomografía, que es una herramienta muy útil, bueno, y también marcar el tamaño de la lesión, cosa que es bastante importante porque las lesiones más grandes son más difíciles de curar. Muy bien, aquí están los dos tratamientos hechos con el mismo sistema, el sistema reciprocante de Rogin, y aquí usé en cada instrumento, en cada raíz, llegué a un calibre 3506, que es el medium del sistema Wi-Fi Gold. ¿Y por qué llegué a este calibre? Y ahora vamos a ver algunos puntos controversiales. A mí me gusta siempre llegar mínimo, porque la literatura así lo indica, mínimo a un calibre 35.04, sobre todo en estos dientes tan contaminados, tan infectados, ¿no? Que pueden estar asociados a lesiones, a infección extrarradicular. Y entonces hay un punto de controversia en el tratamiento del absceso crónico, si se hace en una sesión o sesión múltiple. Si ustedes y de hecho lo he dicho en muchos congresos y hasta lo he escrito en un artículo, 10 años atrás yo estaba convencida que en una sesión se podía hacer perfectamente, que no se necesitaba medicación intracanal, y que la fístula se cerraba 7 días después, sin inconveniente. Sin embargo, después estudié mucho más este tema, vinieron artículos mucho más interesantes que relacionan esta patología con la infección extrarradicular. Entonces, vamos a decidir si hacemos una sesión o múltiples sesiones de acuerdo al tamaño de la lesión. Y si estamos seguros que con una sesión fuimos efectivos en el control de la infección. Así vamos a nosotros evaluar cuando vamos a hacer una o más sesiones en un tratamiento de la periodontitis apical supurativa. Y este es un caso, para los que vieron el reel que hice para invitarlos a este webinar, fue el caso que puse. Este es un caso, fíjense, un paciente que tiene una fístula, un tracto sinuoso en la zona del 1.4, y el tracto sinuoso recorre un camino largo. La pieza 2.3 estaba, acá me equivoqué, es el 2.4. El 2.3 estaba con vitalidad, así que los responsables tenían que ser uno de estos dos fracasos endodónticos. Y bueno, y esto me pareció lo más parecido, como yo les decía, a un absceso crónico, que es un volcán, que es una enfermedad silenciosa, que hasta que no se llena de exudado purulento, él no va a fistulizar, que a veces fistuliza lejos del diente problema, como en este caso, y que es muy importante que ustedes hagan la limpieza, el control de la infección. Acá se desobturó este diente, y había mucho exudado purulento. Entonces, ya cuando tienen ese exudado purulento verduzco, parduzco, es conveniente que ustedes aspiren el contenido, y obviamente que no pueden dejar el conducto vacío, porque si dejan el conducto vacío, las bacterias se van a reproducir, porque nosotros ni en sueños eliminamos todas las bacterias del conducto. Eliminamos a un nivel compatible con salud, y donde el sistema inmunológico hace el resto del descombro.
Pero esta lesión, como ustedes vieron en la tomografía, es muy grande. Entonces ya cuando un tracto sinuoso muy activo, con mucho exudado a través del conducto radicular, y una lesión tan grande, más de 10 milímetros asociada, ustedes ya le tienen que decir al paciente que va a requerir complemento quirúrgico. Porque en general, si bien las lesiones grandes pueden curar con endodoncia exclusivamente, cuando nosotros no logramos un conducto seco después de varias sesiones, fíjense que en este caso yo hice 4 recambios de hidróxido de calcio en la pieza 1, en la pieza 2.2, y nunca logré un conducto seco. En cambio, el retratamiento del 2.1 fue mucho más sencillo. Le coloqué hidróxido de calcio en una sesión, nunca hubo exudado a través del conducto, y se obturó en la segunda sesión. Pero acá fue mucho más complejo. Entonces, yo no puedo seguir eternamente colocando el hidróxido de calcio y esperar que los macrófagos van a hacer todo el trabajo. Este caso es quirúrgico, yo no tengo más nada que hacer más que obturar el conducto. Ahora, ¿cómo obturamos este conducto? Este es lo que me marca a mí el localizador. Fíjense que usé limas de tercera serie. Entonces voy a poner un biocerámico reparador, el MTA Repair de la Angelus, pero no quiero sobreobturar. Entonces coloco esponja de colágeno, una barrera, ahí hasta la zona de la conductometría, o sea, acá seguramente hay una reabsorción, entonces me marcaba el localizador ahí, se colocó la esponja ahí, se hizo el atacado con los atacadores de Rollin, usé el que es 120, el más grueso, se atacó la esponja con el atacador y después se ataca mucho más fácil el biocerámico. Después es muy sencilla la obturación. Bueno, acá tienen la foto con la esponja, la foto con el biocerámico. Doctora Liliana. ¿Sí? Doctora Liliana, ahí ¿podrías abrir el chat por si alguien quiere hacer una consulta? Ah, bueno. ¿Cómo abro? A ver. Desde la función No sé cómo abrirlo. chat. A ver. Espérate que yo... No sé si para abrir el chat tengo que dejar de compartir. No, entonces seguí compartiendo y después cualquier cosa la gente hará las consultas. Porque alguien me quiere hacer una pregunta. ¿No la querés leer y yo respondo? Dani. Dale. Perfecto. Si alguien el tema es si pueden escribir. Seguí adelante entonces, Lili. Bueno. No te preocupes. Vos parame y cuando hay una pregunta, Okay. Me la haces vos. Muy bien, Perfecto. entonces, dijimos, colocamos la barrera. Piensen que yo también estoy colocando una barrera en un diente que no está apto para la obturación. También estoy poniéndole un tapón al exudado purulento. Esto no fue resuelto por vía coronaria y fue derivado a una cirugía inmediata. Entonces, yo necesitaba también un conducto seco. Para eso los ayuda también la esponja de colágeno, porque están poniendo un tapón al exudado. Entonces, coloqué la barrera, coloqué el biocerámico reparador, aquí está la foto, y sobre eso inyectan gutapercha, esto es mucho más sencillo, y se usó usamos un sellador, un cemento reparador a base de biocerámico, usé un sellador a base de biocerámico también, que es el BioC-Sealer Ion. Esto no está a la venta en Sudamérica, es para el mercado europeo. Y entonces hice esta obturación y el caso fue encaminado para el cirujano. Bueno, y yo les mostré esto en el video, pero esta es la tomografía de ese caso, donde ustedes ven que este paciente tiene una lesión muy grande asociada al fracaso de la pieza
2.2, y la lesión, fíjense, de 15, 1431 por 1782. ¿Sí? Una lesión enorme. Esto está medido, digamos, en el corte axial, y esto está medido en el sagital. Por ahí son un poquito diferentes en algunos milímetros. Es mejor relacionarlo con el tamaño más grande. Yo sé entonces acá que tengo fístula, que las fístulas están asociadas con infección extrarradicular cuando tengo lesiones grandes, lesiones antiguas. Y no logré nunca un conducto seco, a pesar de que me tomé 4 sesiones para terminar el caso. Entonces, esto es muy probable que haya bacterias fuera de mi alcance, que es en la lesión. Hoy se sabe que hay bacterias en la lesión perirradicular, entonces nosotros no tenemos posibilidad de limpiar esa zona, salvo con cirugía. Muy bien. Y entonces vamos a ver cómo se clasifican las lesiones de periodontitis apical de acuerdo a su tamaño. Y se clasifican en pequeñas, grandes y muy grandes. Pequeñas son todas las lesiones menores a 5 milímetros. Grandes son las que van entre 5 y 10 milímetros, que son estas. 6 es una lesión grande. Y más de 10 milímetros son muy grandes, son very large. Más de 10 milímetros, como este caso. Pero nosotros hoy tenemos otra herramienta muy interesante, muy buena, que es de gran ayuda. Yo creo que es después de la magnificación, para mí es la herramienta más utilizada, lo que más utilizo, sobre todo en los casos complejos, que es la tomografía, porque nos da otros detalles, nos da una evaluación tridimensional, si es que ustedes la evalúan todo el volumen tomográfico, porque si la van a ver como solo como una radiografía de manera bidimensional, no tiene mucho sentido. Entonces, aquí tenemos 2 lesiones muy grandes que están asociadas a 2 fracasos endodónticos, una grande y una muy grande, y fíjense que los 2 dientes están asociados con tracto sinuoso. Los 2 dientes tenían fístula de larga data y eran fracasos. Vamos a hacer entonces ahora cómo se planifica el retratamiento del paciente que tenía la lesión muy grande. Fíjense, este es el corte coronal, es como lo ven ustedes en la radiografía. Esta es la raíz mesial, que está bien hundida dentro de la lesión. Esta es la raíz, este es el tamaño de la lesión, 15 milímetros, que es muy grande. Esta es la raíz distal, fíjense que tiene un cono sobreextendido, que se ve tanto en el corte coronal como en el corte sagital. Vemos aquí que la lesión está comunicada, o sea, tiene las corticales, ambas corticales perforadas en la zona apical, y que tenemos un conducto que se ha perdido, o sea, el MB2 está no localizado, que es el conducto aquí. Ahí lo tienen marcado. Muy bien. Entonces, nos vamos a la literatura y vamos a hacer un pronóstico con esto. Y vamos a la literatura y vemos que predictores significativos de resultados, según NG o Alavivala 2007 o Sjogren 1990, nos dicen que la presencia de lesión de periodontitis apical es el más strong, el más fuerte. Es el predictor significativo más fuerte de resultado. Siempre va a tener mejor resultado un diente sin lesión que uno con lesión, pero hay muy poco en la literatura de acuerdo al tamaño de la lesión. Y el tamaño de la lesión para mí es sumamente importante porque en mi experiencia clínica yo lo que voy viendo en la evaluación de mis propios resultados es que las lesiones grandes son las más difíciles de lograr un resultado satisfactorio, o sea, de curar al paciente. Entonces,
Otro predictor significativo es la extrusión de material fuera del alcance nuestro. O sea, si yo tengo este cono de gutapercha sobreextendido, por la vía coronaria no voy a poder hacer nada. Bueno, la calidad de la obturación, ustedes saben que a peor, mejor, o sea, cuanto peor hecho esté el conducto, más deficiente esté el conducto, mejor el resultado, porque es más lo que tenemos que limpiar y mejor lo que vamos a conseguir que cuando está bien hecho, y el estado de la restauración coronaria. Estos serían los predictores significativos. Y así es como tenemos que analizar corte coronal, corte sagital, de ambas raíces y corte axial, para poder hacer un pronóstico. Muy bien, ahora vamos a ver el resultado de este caso. Este es el posoperatorio inmediato, y este es el control al año. Fíjense que aquí en la radiografía no vemos nada de lo que vemos en la tomografía. Sí se ven lesiones que hoy ya no están, pero le pedí que se haga una tomografía de control para poder ver si realmente el paciente se había curado, porque la curación es la eliminación por completo de la lesión de periodontitis apical. Vamos a ver el otro caso entonces. Fíjense, acá tenemos el preoperatorio, una tomografía le pedí también, y una mucositis producto de que puede ser odontogénica. Bueno, hice el tratamiento, el paciente tenía síntomas sinusales del otro lado, entonces le pedí una tomografía de maxilar superior completo para ver si esta mucositis se veía del otro lado. Por eso le pedí una tomografía, no porque yo pida tomografías al mes, eso no lo pido, sino lo hice de diagnóstico porque pregunté si él tenía la nariz tapada o si sentía alguna molestia del lado del lado que yo traté, y él me dijo que sentía más del otro. Entonces por eso le pedí esta tomografía, y ustedes ven un mes después del tratamiento cómo ya la mucositis disminuyó, se adelgazó, lo que quiere decir que, bueno, hecho el conducto, se está reparando ese engrosamiento de la membrana sinusal. Pero lo interesante, y que lo vimos en el webinar de la vez pasada, es los conductos perdidos son la mayor causa de fracaso. Y yo entonces, fíjense la mucositis que tenía el paciente del otro seno, y entonces me fui a buscar si había algún diente que podía haber provocado esto, y sí, el primer premolar del 2.4 tenía un conducto perdido, o sea, no se había tratado el conducto palatino. Acá tienen el corte axial, entonces eso es muy probable que fuera de causa odontogénica. Muy bien. Entonces, ¿cómo se relaciona el tamaño de la lesión y los casos de tracto sinuoso? Lo que nos dice Ricucci en su artículo de 2018 es que los tractos sinusales ocurren frecuentemente intraoralmente en la mucosa bucal de dientes, está asociado a dientes con grandes lesiones, y eso habla de una infección de larga data, una infección que es más difícil de controlar. Este es un caso mío que, bueno, tuve el honor de que está en el libro, en la última edición de Endodontic Infection, que es el libro del profesor Siqueira, que seleccionó este caso que hice yo en el año 99, cuando hacía todo en una sola sesión, porque estaba convencida que así lo hacía bien. Así que es un tratamiento en una visita. Fíjense el tamaño de la lesión, el organismo que provoca estas lesiones, porque en realidad esto es una enfermedad inflamatoria producto de la infección que está en el conducto, pero el que hace la osteoclastogénesis, que es la reabsorción ósea para poner ahí un tejido de granulación, es nuestro sistema inmunológico, y el sistema inmunológico barre con lo que encuentra, inclusive con partes de dentina, ¿no? Partes radiculares, tenemos aquí reabsorciones. Y bueno, esto fue hecho en una sola visita, y 2 años después
la reparación fue completa. Pero, estudiando, llegó a mis manos este artículo del doctor Ricucci y del profesor Siqueira, donde ellos evaluaron 24 biopsias del tercio apical, incluida la lesión, hicieron un estudio histobacteriológico, donde vieron que los dientes con absceso crónico mostraban un patrón infeccioso muy complejo, con la presencia de biofilm dentro del tercio apical. Ustedes saben que las bacterias dentro del conducto pueden estar en forma planctónica, o sea, suspendidas en un líquido, o en biofilm. Los biofilm son 1000 veces más resistentes a los agentes antimicrobianos que las planctónicas. Además, las planctónicas están sueltas, ya con la irrigación las eliminamos, pero los biofilm protegidos, las bacterias están en comunidades donde es muy difícil de eliminarlas. Entonces, ellos vieron que estos casos de dientes con fístulas generalmente había una infección extrarradicular dependiente de la infección intrarradicular, pero infección extrarradicular al fin. O sea, en 83% de los casos de las muestras, los dientes mostraron biofilm extrarradicular. Y ellos lo relacionaron con algo que a mí me interesa mucho estudiar, que es el tamaño de la lesión. Y entonces, en el 57% de los casos, de las lesiones pequeñas, y fíjense, en grandes y muy grandes, en un 70 y pico %, se encontraron bacterias fuera del alcance de nuestro tratamiento. Entonces quiere decir, cuando yo leí esto, que no es tan estar seguro en una sesión de que nosotros podemos eliminar todas las bacterias que están en el conducto radicular. Así fue que entonces decidí hacer otro estudio de investigación, ya no un case report como había hecho el anterior, sino un estudio retrospectivo de mis propios casos de tracto sinuoso de los últimos 20 años, y lo hice con el profesor Siqueira. Bueno, esto es un poco de literatura, porque yo siempre veía que la literatura, tanto Jugal como NG, en sus estudios, decía que la tasa de éxito bajaba con en los casos que estaba presente el absceso crónico. Y yo tenía una idea de que no, de que eran sumamente exitosas. Entonces dije, no, yo quiero ver los datos, quiero ver los números, y así fue que evalué mis propios casos. Y entonces hice un estudio retrospectivo, y les traje los resultados de los trabajos anteriores de Jugal, de NG. No se sabe quién hizo las endodoncias, pueden ser estudiantes de posgrado, odontólogos generales, no sabemos. Acá este estudio de pronóstico del doctor Ricucci, todos los casos los hizo él. Y entonces aquí no es como la tasa de éxito es casi igual, fíjense, apenas un 9%, con tracto sinuoso, 80% de éxito, cuando no estaba el tracto sinuoso, casi un 90%, o sea que solo un 10%, y en los estudios anteriores, casi la mitad de tasa de éxito. Entonces quiere decir que la endodoncia hecha por un especialista, evaluado el trabajo por un solo profesional, da resultados más precisos y tasas de éxito más elevadas. Bueno, así fue entonces que diseñamos con el doctor Siqueira, que es mi director de postdoctorado y que tengo el placer de trabajar con él, la persona que más admiro de la endodoncia. Empezamos a hacer este trabajo en 2018, lo pudimos publicar en el año 2021, donde evalué todos casos hechos por un solo operador, así parecido al de Ricucci,
solo que este era retrospectivo, o sea, era un caso de casos para atrás. Un prospectivo es la punta de la pirámide, lo de que más valor tiene. Después vienen los retrospectivos. Y bueno, y con esto aprendí. Y evaluando mis propios resultados fue que yo cambié mi manera de ver el tratamiento de esta patología. Bueno, esto no importa porque son datos demográficos del trabajo, solo decirles que se evaluaron 154 tratamientos, que después se tuvo que descartar la mitad porque solo pudimos poner los que tenían control de más de un año. Y aquí les hablo un poquito de los resultados. En el casi 95% la fístula siempre cerró entre 7 y 14 días. Ese es un buen predictor de resultado, el cierre del tracto sinuoso al corto plazo. 4 casos tuvieron tracto sinuoso persistente y se los consideró fracaso, o sea, nunca cerró la fístula, y este es uno de los casos. Yo lo hice en una sola sesión, el paciente tenía 2 fístulas, una por raíz. Hice el tratamiento en una sola sesión, como estaba acostumbrada a hacerlo en ese entonces, y un mes después la fístula que iba a la raíz distal no cerró, y el paciente y su odontólogo decidieron extraer el diente. Ahora yo me pregunté, viendo mis propios fracasos, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiese dado a este diente una segunda chance de limpieza? Yo tengo una lesión muy grande en este caso, y no fui efectiva en el control de la infección. Tal vez si yo hubiese ocupado 2 sesiones más, una sesión más de limpieza, hubiese tenido mejor resultado. 5 casos, fíjense este dato, muy interesante, habían cerrado, yo hice la endodoncia, las fístulas cerraron, sin embargo recurrieron, una a los 4 meses, y así varias hasta los 29 meses, o sea, el tracto sinuoso volvió. 3 de estos casos que la fístula reapareció, se sometieron a cirugía y se curaron, y otros 3 fueron a extracción. Pero aquí, cuando evalué yo mis propios resultados, el resultado de 20 años de mis tratamientos, fue que cambié mi manera de ver cómo tratar el absceso crónico, y hoy me tomo siempre 2 sesiones para limpiarlo. Esta es la clasificación de los resultados en el estudio. Bueno, heal es curado, healing en curación cuando la lesión se achica, pero todavía le falta un tiempo más, y disease es enfermo. Y les traje aquí uno de los casos que fracasaron, que justamente yo lo hice en una sola sesión, a pesar de que tenía una lesión grande. Y aquí tienen el paso a paso. Hice la endodoncia en una sesión, lo controlé al año, la lesión seguía del mismo tamaño, el paciente asintomático, le dije al paciente, esto requiere cirugía, no lo vamos a retratar. El paciente había tenido COVID, había tenido muchos problemas, bueno, no, desapareció. Volvió al año con la fístula que recurrió, o sea, la fístula volvió. Y entonces dije, bueno, no me tomé dos sesiones de limpieza, tengo acceso coronario, no tiene una corona, voy a retratar. Retrato el diente, coloco hidróxido de calcio, en varias sesiones, y la fístula nunca cerró. Entonces le dije al paciente, necesitamos una tomografía. Aquí lo ven, que tenemos el conducto con el hidróxido de calcio, se hicieron varios recambios, nunca se logró, siempre se activó el irrigante, el mismo protocolo que yo les mostré recién, PUI, ETA, hipoclorito, CUI, la fístula nunca se cerró. Entonces encaminé al paciente para cirugía. Fíjense que la obturación bastante bien está, esto es en el corte sagital, sin embargo no le alcanzó al organismo.
los tractos sinuosos están relacionados con infección extrarradicular, lo más probable es que hubiese bacterias en la lesión, y el paciente se encaminó para un cirujano. Se hizo una apicectomía convencional, no se hizo una microcirugía, sin relleno óseo, así que esto, fíjense, en 2 meses y 3 meses postquirúrgico, la fístula desapareció y el paciente está normal, digamos, por ahora. Tenemos que seguir controlando porque es muy poco. Healing, para que ustedes sepan lo que es el en curación, este es un retratamiento que hice yo en el año 2001, la lesión es muy grande, y fíjense, a los 3 meses tengo reparación, a los 2 años todavía le falta. Entonces, eso, la persistencia de una lesión por 2 años, lo calificamos en curación, como que le falta un tiempo más, porque las lesiones grandes tardan más tiempo. La mayoría de las lesiones cura entre 1 año y 2. Esas son la mayoría de las lesiones, pero las lesiones grandes le cuesta un poco más. Y este no está curado. Y los casos curados, obviamente, eran la gran mayoría. Este también está en el libro del doctor Siqueira, y es una fístula en el surco gingival. Este es el paso a paso, el cateterismo, la endodoncia en una sesión, saco la goma dique, sale sellador por la fístula, el control a la semana, donde ya tenemos cicatrización de la fístula, y un control 9 años después, donde ya tiene la corona colocada. Creo que esta debe ser la última corona que yo hice en mi vida, porque este es un paciente mío de toda la vida y lo rehabilité yo. Así que después de este dejé de hacer odontología general y solo hago endodoncia. Muy bien, entonces volvamos al tema de las grandes lesiones. También nosotros evaluamos en el estudio la tasa de éxito según el tamaño de la lesión, y fíjense que las lesiones pequeñas tuvieron mayor tasa de éxito que las lesiones grandes y las muy grandes. Fíjense, nadie quiere tener 54, que la mitad de los pacientes le fracasen. Entonces, en las lesiones grandes, nosotros vamos a tener que usar un protocolo distinto. Este es una lesión grande de mi etapa de sesión única, un Bertucci tipo 6, que es poco frecuente, dos conductos que se unen y se vuelven a dividir, y hicimos la endodoncia en sesión única, como lo hacía en ese momento, y fíjense, 6 años después la reparación de hueso que tenemos y con la rehabilitación bien colocada. Entonces, para definir esto que me hizo cambiar mi manera de tratar esta patología, es que si bien tuve una alta tasa de éxito, esta es la tasa general, en el tratamiento inicial como en el retratamiento, y que la tasa de fracaso fue baja, porque tuvimos, calculen, entre un 16 y un 22%, de tasa de fracaso. Sin embargo, me gustaría tener más tasa de éxito. Entonces, si yo tengo una infección, que hoy sabemos, un absceso crónico, que sé que tengo posibilidad de tener una infección extrarradicular, me voy a tomar más de una sesión para limpiarlo. Bueno, esto tiene que ver. Si nosotros sumamos, está hecho el estudio con criterios estrictos, si nosotros sumamos el curado y en curación, tendríamos más o menos una tasa de éxito similar al trabajo de Ricucci. Muy bien, entonces, como conclusión de este estudio, tenemos que la curación, el cierre del tracto sinuoso, que es el predictor de buen resultado a corto plazo, pero que necesitamos controlar la infección para que se cure la lesión de periodontitis apical. Entonces aquí les voy a mostrar un caso, el caso que
más control tengo en mi vida, porque siempre viene a hacerse, algún conducto nuevo tiene. Este caso lo hice en 2003. Este es un control 3 años, son 2 casos con tracto sinuoso, fíjense, uno por cada diente, mucha pérdida de hueso. Control 10 años después, control 17 años después. Fíjense la endodoncia, lo que es capaz de hacer, ¿no? La regeneración de hueso, tal vez si lo hubiesen visto otro que no era endodoncista, le hubiese sacado los dientes, le tenía que hacer una regeneración por membrana, tachuela o hueso, y no le hubiesen quedado hoy, 17 años después, ya ahora son 20 y pico años después, tiene todavía sus dientes en boca con la rehabilitación colocada, a pesar de, bueno, que es bruxista, tiene mala higiene, en fin. Muy bien, para cerrar entonces, las lesiones grandes, fíjense en este caso, sobre todo cuando están asociadas a tractos sinuosos, esta es una chica que tenía, fíjense, una fístula sobre... Esta chica había tenido, le tuvieron que sacar los caninos retenidos para que pudiera erupcionar los incisivos centrales cuando tenía 11 años, y apareció a los 20 y pico de años con esta lesión muy grande. La fístula estaba muy alejada, fíjense el camino que hacía, la lesión era muy grande, 15 por 13, en este momento, en esa época, yo miraba las tomografías como una radiografía, todavía eran de papel, no descargábamos el volumen y lo mirábamos como hacemos ahora, pero a mí aquí no me dejó la lesión hacerlo en una sesión, porque si no se lo hubiese terminado en una sesión, pero hoy no haría nunca esto en una sesión. Acá yo limpié, controlé la infección y en la segunda sesión ya vino con la fístula cerrada, pero no pude obturar el conducto. Me llevó 3 sesiones recién porque seguía el exudado, no lograba un conducto seco. Y recién entonces, 2 años después, fíjense qué cicatrización. Entonces, los procesos, las lesiones grandes son procesos infecciosos de larga data. A mayor tamaño de la lesión, mayor número de especies bacterianas, o sea, es más compleja la infección, más difícil de controlar, que el 20% tienen mayor probabilidad de tener biofilm intraradicular en el tercio apical, un 20% más que las lesiones pequeñas, o sea, la lesión grande seguro va a tener biofilm, bacterias dispuestas en biofilm en el tercio apical. La infección extrarradicular, si tiene fístula, es frecuente como una continuación de la infección intrarradicular. Entonces, es recomendable una sesión más de limpieza. Si ustedes tienen un conducto húmedo, esperar, tomarse más sesiones, pero si ustedes, aunque logren un conducto seco, tomarse una sesión más para limpiarla. Y recordar que la periodontitis apical no tratada puede ser fuente de una inflamación sistémica. No sé cómo voy, bueno, me falta poquito. Ya estamos casi en hora y hay un par de preguntas, Lili. Ahora, para terminar, les quiero comentar brevemente, este artículo es un clásico, se lo recomiendo a todos, es Controversias en Endodoncia, de los doctores Bergenholz y Spamberg. Es un artículo maravilloso donde habla de todas las controversias, que fue escrito en 2004, que existen en la endodoncia o que existían en ese momento. Hoy seguimos teniendo, ellos hablan de muchas controversias más, pero yo les voy a hablar de la sesión única versus la múltiple, la medicación intracanal y el tamaño mínimo de la preparación apical. El número de sesiones, en realidad, yo a veces tengo un conducto curvo y me cuesta 3, 4 sesiones poder lograr una buena conformación de ese conducto y nadie me criticaría.
Yo creo que no es el número de sesiones la controversia verdadera, sino que la controversia verdadera es la medicación intracanal. La verdad que yo fui enemiga número 1 del hidróxido de calcio durante toda mi vida, pero estudiando ahora me doy cuenta, primero, que es lo único que tenemos. Que dejar el conducto vacío, nosotros no eliminamos las bacterias por completo, y dejarlo vacío sería que en el tiempo que ustedes lo dejan, las bacterias se van a reproducir. Entonces, hay que colocar en el conducto algo que impida el desarrollo bacteriano o la multiplicación. Ustedes pueden usar el hidróxido de calcio como un vehículo del paramono, de la clorhexidina, o usarlo por el poder antiséptico de su pH. Vamos a ver un caso que sí fue una serie de los casos que voy posteando todas las semanas para Rojin. Este es un caso de una chica joven, 13, 14 años tiene, y vino con una lesión muy grande y una fístula. Yo ya, por lo que hablamos y por lo que sé, por lo que estudié, sé que tengo alta probabilidad de tener infección extrarradicular y que seguro tengo biofilm en el tercio apical. ¿Lo voy a hacer en una sesión? No. Limpio todo el conducto, estoy segura de que terminé mi conformación, de que hice la mejor limpieza que pude hacer, activación del irrigante, etc. Coloco hidróxido de calcio, lo dejo 14 días y me tomo una segunda sesión de limpieza. Ahí yo uso un alto volumen de irrigante, nunca utilizo menos de 50 mililitros de hipoclorito de sodio, el 2,5%, siempre uso activación del irrigante con punta Irrisonic, y me tomo una segunda sesión de limpieza, y el hidróxido de calcio es tan desgraciado, que uno tarda tanto tiempo en eliminarlo, que realmente hacemos, no sé si la limpieza es tan efectiva por lo que cuesta eliminar el hidróxido de calcio que la acción del hidróxido de calcio en sí. Bueno, y este es un caso que se instrumentó con Recip One File y Super Flexifile, y a lo que voy es que tal vez el salto, primero utilicé el R40, ¿no? Que es un 4008, creo. Entonces, saltar a un 40, perdón, un 2508. Saltar al 40 en un conducto curvo es difícil, pero un 25 es pobre. Entonces, utilicé ahí el 3504 del Super Flexifile. Entonces llegué a un calibre más adecuado. ¿Y por qué les digo esto? Porque otro punto controversial es el tamaño de la preparación apical, y muchos sistemas nos lo muestran como que podemos terminar las preparaciones en un 2504, y fíjense que 57% de éxito terminando 2504. Entonces, nadie quiere tener el 50% de fracasos en sus tratamientos. Lo mejor es llegar, fíjense, a un 3006. Miren que cómo va, del 2504, 57% de éxito, el 2506 ya estamos en 92, 3004 93, y la mejor 30.06, a mí me gusta 3504, y entonces llevo todos en todos los conductos que puedo, salvo que sea una curvatura tremendamente abrupta, a un 3504. Entonces, fíjense, aquí tengo una fístula activa, un conducto con un mesio mesial, 3 conductos mesiales, tengo una lesión asociada importante, lo controlo al paciente, no puedo pasar, controlo al paciente 2 años después, la lesión reparada.
un caso se hizo en 2 sesiones, ya esta es mi etapa de 2 sesiones, y lo importante es que no solo que la fístula no volvió, el paciente está asintomático, es que la lesión reparó. Y esto lo podemos hacer con instrumental de Rogin, también lo podemos hacer, fíjense, este es uno de los casos que posteé, es con un conducto curvo, yo tenía la presencia de una fístula, el conducto palatino y el distal no tienen complicación, pero en la raíz mesial tengo 2 conductos, son tipo 4, o sea, 2 agujeros, dos agujeros coronarios, 2 agujeros apicales, no puedo perder esa curvatura, entonces aquí se hizo glide path manual, hasta que me duela la mano, glide path manual, recién ahí pude pasar a los sistemas rotatorios, y utilicé para los 2 mesiales, utilicé el sistema Superflexify, y para el distal, wow, es este conducto no lo hice yo, para el distal usé el 4006, el Resid One Blue, y el 5005 para el palatino. Y siempre se utilizó activación del irrigante, ¿no? Entonces ahí podemos combinar, nosotros podemos jugar con 2 sistemas de instrumentación de Rogin. Para terminar entonces, las recomendaciones. Digamos, el control de la infección en una anatomía compleja siempre es un desafío, y si está asociado a un tracto sinuoso, más. Tenemos que ser mucho más eficaces en el control de la infección. Se aconseja utilizar alto volumen de irrigante, agujas adecuadas, que lleven de manera segura al tercio apical. No necesitan prescribir antibióticos en esta patología, no es necesario. Controla la infección intrarradicular, la fístula va a cerrar entre 7 y 14 días. ¿Es imprescindible tratar en visitas múltiples? No, no es imprescindible, pero es recomendable, yo hoy se los recomiendo. ¿Y cuándo es fundamental hacerlo en 2 sesiones? Cuando persista exudado inflamatorio y no se logre un conducto seco, tienen que esperar, y si no, derivar a cirugía. Cuando la lesión es grande, más de 5 milímetros o muy grande, es recomendable usar 2 sesiones de limpieza. Cuando ustedes tienen una anatomía complicada, en un fracaso endodóntico, es mejor tomarse 2 sesiones para limpiar, y siempre que ustedes no estén seguros del control de la infección. Así que, bueno, para terminar, el tratamiento endodóntico realizado por los especialistas tiene un mejor resultado, porque nosotros somos perseverantes, pacientes, tenemos entrenamiento, conocimiento y tecnología. Así que aquí sí terminé, espero no haberme pasado mucho. Voy a dejar de compartir y... Espérate, que dejo. Lili, ahí tienes algunas preguntas, de las cuales algunas ya respondiste, me parece, pero si querés lo puedes ver en preguntas y respuestas. A ver, ¿dónde los tengo? Preguntas y respuestas, acá está. Hermosa corona, Lili. Y después dejé de hacer corona. ¿Qué grado de movilidad presentaban los incisivos del último caso? No tenían movilidad. Los incisivos inferiores no tenían movilidad. Y eso que el paciente es un bruxista severo, no tenía movilidad. Bueno, Silvia, vos decís Martínez Feloni. Yo trato hasta las últimas consecuencias de preservar las piezas dentarias. O sea, acá la pregunta de Silvia es, en el caso de los incisivos inferiores, ¿qué parámetros utilizás para intentar la endodoncia y no hacer la extracción? Esa rehabilitación no fue hecha por mí. Esa rehabilitación fue hecha por Darío Míguez. El paciente
era Darío Míguez, yo le hice las endodoncias, así que estábamos... Darío no quería hacer tampoco implantes en ese sector, los dientes no tenían movilidad. Acá la única problema con ese paciente es que tiene bruxismo severo, pero funcionó. Es más, esas endodoncias las hice en una sola sesión. Increíble, hoy no me animaría nunca, yo creo que por desconocimiento, pero eso fue en el año 2003 y yo logré un conducto seco y obturaba. Hoy sabemos mucho más, ustedes saben que esos trabajos, a partir del 2010, que es el primer trabajo que publica Ricucci y Siqueira sobre biofilm, y después el de 2018, y bueno, ahí se empezó a conocer más, y yo ahí empecé a tratar más en 2 sesiones. Bueno, digamos que yo pre-pandemia hacía todo en una sesión, y como antes y después de Cristo, pre-pandemia era en una sesión, y post-pandemia no trato estos casos en menos de 2 sesiones, porque sé que tengo... Digamos que siempre hay que tratar, es algo que dice siempre Siqueira, hay que tratar al caso como trataría al caso más difícil. Y el caso más difícil, o la fístula no cerró, o recurrió, entonces me voy a tomar de hacer lo mejor que puedo hacer, que no le estoy haciendo un daño al paciente. Yo sé que vivimos en una ciudad complicada, para hacer venir 2 veces al consultorio de un especialista es difícil, pero cuando uno les explica a los pacientes que la tasa de éxito es más alta, que voy a tomar 2 sesiones, y bueno, los pacientes terminan comprendiendo, porque lo que quieren es salvar su diente. Ezequiel, antibióticos no es necesario dar. Ahí lo dije cuando dije las recomendaciones. Esta patología no requiere antibiótico en la gran mayoría de los casos. O sea, ustedes limpian el conducto y la fístula va a cerrar entre 7 y 14 días después. Así que no requiere uso de antibióticos. Así que creo que ahí te contesté. Bueno, a ver, digamos, yo hago lo mejor que puedo mi limpieza, me tomo todas las sesiones posibles, puedo tardar 4 sesiones para tomar una curva, por ejemplo, me ha pasado, creo que posteé un caso terrorífico, de un diente que medía como 26 milímetros, un molar inferior, o sea, lo que tiene maravilloso la endodoncia es que todos los casos son distintos, todos son un desafío. Entonces, yo hablo mucho con el rehabilitador, trabajo para muy buenos rehabilitadores, tengo esa suerte. Si yo hice lo mejor que pude, es muy poco probable, salvo que omita un conducto, pero digamos que la mayoría de las veces trato de encontrarlos. Trabajo mucho con tomografía y yo le digo al rehabilitador hacer la rehabilitación cuanto antes, porque en definitiva, porque no quiero que haya filtración coronaria, y porque en definitiva si yo di lo mejor, no voy a poder mejorar eso que hice, entonces el caso va a ir a cirugía, en el peor de los casos si no funcionara. En el caso de que requiere una rehabilitación, digamos, con una corona, ¿no? No sé si contesté esa pregunta. Y Bautista me pregunta qué tipo de medicación intraconducto de su experiencia la mejor o la más exitosa. A ver, yo les digo, pre la pandemia no usaba medicación, ahora sí uso medicación y uso hidróxido de calcio y solución fisiológica, solución anestésica.
No estoy habituada a usarlo con clorhexidina o con clorofenolalcanforado, porque en ese caso, con el clorofenolalcanforado, ustedes lo tienen que usar con glicerina o propilenglicol, porque si no se les queda duro en el conducto como un tapón y no lo pueden sacar. Pero si ustedes quieren usar a corto plazo, por ejemplo en 7 días, es mejor usar un vehículo biológicamente activo, o sea, como la clorhexidina o el paramono. Es más efectivo, eso es lo que dice la literatura. Ahora, yo en mis manos estoy habituada a usar el hidróxido de calcio como por su pH, ¿no? No uso vehículo activo. Y creo que no hay más preguntas. Sí, No sé Lili, si esa fue la última, la verdad. Impecable como siempre, nos tienes acostumbrados. Bueno, muchas Creo que gracias. Espero que les haya servido. Bueno, y que les haya servido mi experiencia de que yo, bueno, voy cambiando, ¿no? La endodoncia va evolucionando y uno va cambiando. Así que, así es, pero maravillosa la disertación. Lili, bueno, nos queda una más. ¿cómo? Nos va a quedar una más para el mes próximo, entonces. Sí, nos queda una charla más para el mes próximo. Bueno, ahí buscaremos la publicidad para hacerles llegar a todos los que te siguen. Bueno, gracias a los que se conectaron, gracias a Rojin, gracias Mega, gracias Dani. Nos vemos dentro de un mes. Nos vemos dentro de un mes. Te envío un cariño grande y nos estamos viendo pronto. Ok, chau a todos. Chao, Chau hasta Rick. luego, chao.